Vamos a la santa palabra de Dios. Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar reflexionando sobre el tema de la fe de los antiguos. Un tema que nos tiene ocupado en la fe de Abel, que es el primer antiguo que estamos tratando, y algunos aspectos de la fe revelada en las ofrendas de Abel, en la adoración de Abel, que luego continuó Set, su hermano, a quien Dios le concedió a Eva en su lugar, según Eva misma lo entendió. Quiero leer en el 11, verso 4, que es el texto base, y de ahí continuaremos moviéndonos a través de las Sagradas Escrituras. Hebreos 11, versículo 4. No se confíe en su celular, asegúrese que está apagado o en silencio, para que nada interrumpa la exposición de la palabra y el recibimiento de la palabra. Muy bien. ¿Todos listos? Bueno. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, o también un sacrificio más excelente que el de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Aunque murió, habla todavía. Estamos, por la bendita gracia del Señor, tratando de extraer, según el Espíritu Santo de Dios nos va abriendo la palabra, algunas enseñanzas que brotan del altar de Abel, de la forma como Abel se acercó a su Dios y cómo adoró a su Dios. La vida de Abel fue muy corta. De hecho, su nombre significa aliento, como si fue un hijo que Dios le dio a Eva y se lo dio por un corto tiempo y se fue de repente. Pero deja un testimonio tan poderoso y una fe que nunca murió, una fe que nunca se extinguió. De hecho, aquí lo dice que muerto, por esa fe, aún muerto, habla todavía. Los adoradores verdaderos que adoran en espíritu y en verdad, que adoran conforme al diseño de Dios, cuyo altar es un altar al diseño de Dios y no a su propio diseño, proyectan una fe que será una fe viva, que continuará aún después de su muerte, de generación en generaciones. Y eso es lo que pasó con la fe de Abel. Vemos que Set, su hermano, ocupó el lugar que él dejó y adoró en el altar que él adoró, en el diseño que él adoró. Luego desde Set en adelante hay una generación, unas 10 generaciones, hasta Noé, que marcó una diferencia en la humanidad. Hombre que Dios eligió por su gracia, que era un adorador también, y junto a su familia preservó un mundo nuevo. Después de Noé conocemos la historia en todo el antiguo pacto, desde la generación de los patriarcas que adoraron en el mismo diseño, y por ahí siguieron los profetas hasta llegar a Jesús y entonces la iglesia que somos nosotros. Y nosotros hemos visto durante estas exposiciones la importancia, lo esencial que es el diseño para Dios. Que Dios desea ser adorado en los términos que Él se ha revelado. Dios nunca se manifestó en un diseño extraño, en un diseño ajeno que Él mismo no edificó. Y lo vamos a ver hoy. Me propongo terminar hoy la parte de Abel entre la mañana y la tarde. Y quiero compartir con ustedes este aspecto del altar, del diseño del altar. Es algo que el Espíritu Santo quiere
quiere hacer un énfasis muy profundo con nosotros, porque todo gira alrededor del altar. De acuerdo al altar, así será el culto y así Dios se revelará. Dios no se revela en un altar alterado, en un altar falsificado, en un altar innovado. Dios se revela en su original, en su diseño, que está revelado en su palabra y en Cristo Jesús. Por esa razón quiere el Señor seguir hablándonos sobre esa fe de Abel, porque hemos entendido por el Espíritu que las ofrendas de Abel fueron aceptables, porque Abel adoró en el diseño de Dios. Y el diseño es Cristo desde la eternidad. Abel adoró con el corazón de Jesús. Abel no adoró en su propio corazón pecaminoso, caído, ambicioso, carnal. Y todos los que adoraron y ofrecieron ofrendas en un altar diseñado por Dios, lo hicieron en el Espíritu de Cristo. Porque Dios nunca aceptó ni se agradó de una ofrenda que no oliera a Jesús, cuyo aroma no fuera el de su Hijo. Y eso es lo que quiso decir, como lo expusimos en el pasado, cuando dice en Jesús en su bautismo, la voz del cielo, Dios mismo, el Padre, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Toda la complacencia del Padre, toda, está en el Hijo. No hay nada que complazca al Padre fuera del Hijo. Una ofrenda, una intención, un acto de adoración fuera de Jesús, fuera del Espíritu de Jesús, que no es congruente con el corazón y el sentir de Jesús, es ilegítima. No puede agradar al Padre. Y eso lo dice el Padre en su revelación, progresivamente lo fue mostrando. Por eso todo diseño de altar tipologizaba a Jesús. Las víctimas que se ofrecían revelaban a Jesús. Los adoradores que adoraban tuvieron que hacerlo en el corazón de Jesús, en el Espíritu de Jesús. Y eso es lo que el Señor estableció. Con eso no hay que discutir, no hay que cuestionar, porque nadie adora en este altar diseñado por Dios porque se le ocurre. Dios mismo lo trae, Dios mismo lo llama, porque Dios mismo se provee el adorador y se provee las ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios quiere asegurarse que todo sea conforme a su diseño. No se trata de ti ni se trata de mí, se trata de Él. Quiero comenzar en esta mañana diciéndote algo esencial para entrar a la parte que nos corresponde hoy. La palabra altar es una palabra que significa muerte o matar, entregar una víctima por muerte. Porque en el altar la ofrenda había que consumirla. En un altar había muerte. El fuego quemaba la grosura, la grasa y el olor a sangre, olor a la vida que se estaba entregando. Era destinado al agrado del Padre. Habían tres cosas que revelaban el diseño de un altar real. El primero es que un altar era un punto de encuentro pro agrado a Dios. Es lo primero. El adorador verdadero que adoraba por una revelación divina, que se acercaba atraído por la revelación divina, no por sus propias intenciones. Porque un adorador verdadero no es aquel que va a comulgar con Dios o va a acercarse a Dios buscando sus propios intereses, pensando en sí mismo. Va pensando primero en el Dios a quien va a adorar. Eso es lo primero. Por eso un altar al diseño divino es pro agrado, es lo primero. Lo segundo, un altar al diseño de Dios es pro muerte. ¿Por qué pro muerte? Porque se va a entregar una víctima. Y la palabra altar, eso es lo que significa.
al altar se va a morir. Y quiero explicarle esto. Cuando se entregaba a la víctima, el corderito, vamos a poner, el ofrendante ponía su mano sobre la víctima. Y eso indicaba, el hecho de que el ofrendante ponía su mano sobre la víctima, que esa víctima era como si fuera el ofrendante. O sea, quien debería estar sobre ese altar, ser descuartizado, ser consumido por el fuego, era el ofrendante. Porque la paga del pecado es muerte. Después del pecado de Adán, todos nacemos muertos. Por eso, si usted hubiera muerto como nació, usted estaría perdido. El que muere como nació está perdido. Por eso dice, hay que nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Porque después que el hombre pecó, ya el hombre no puede tener relación con Dios. Hubo un distanciamiento. Y vida en la revelación bíblica es relación con Dios. Eso es vida. ¿Ok? El mundo, en el diseño de su propio altar, interpreta la vida como disfrutar, el placer, dinero, fama, darme mis gustos, lograr mis éxitos. Eso es vida. Las cosas, las sensaciones, las posesiones, las satisfacciones humanas, eso es vida para el mundo. Pero en la revelación de Dios, vida es relación con Dios. Si el Espíritu de Dios no está ministrando tu espíritu, tú estás muerto. Tú respiras, tú existes. Pero mientras no tengas una relación con Dios real a través de Jesús, estás muerto. Entonces el ofrendante que se acerca, ¿qué hace cuando va a comulgar? Para Dios poder relacionarse, diseñó un altar y diseñó las ofrendas. Entonces las ofrendas representaban o estaban como un sustituto vicario del ofrendante. Entonces el ofrendante, a la vista de Dios, para Dios poderse relacionar en ese momento, era visto como la víctima que se estaba entregando. Entonces el precio que tenía que pagar el ofrendante de la muerte lo pagaba la víctima. Y el olor que percibía el Señor cuando se le entregaba esa víctima era como si fuera el olor de Cristo, que fue el sustituto diseñado desde la eternidad, pero que todavía no se había manifestado en carne y era representada en las víctimas. Entonces el ofrendante estaba siendo sustituido, oiga esto, por Cristo en la víctima. Oiga qué tremendo diseño. O sea que cada vez que alguien se acercaba al altar a entregar una ofrenda, estaba muriendo en la víctima que estaba muriendo. Entonces la persona se quedaba viva, pero hubo alguien que tuvo que sufrir la muerte por él. La persona se relacionaba con Dios y Dios con él, pero hubo alguien que tuvo que pagar un precio. Eso habla del significado. O sea que por la muerte del sustituto, la persona recibía vida. Se le prolongaba la vida y la relación con Dios. ¿Pueden entenderlo? O sea, era pro muerte, ¿para qué? Para seguir viviendo. Pero el ofrendante se acercaba satisfaciendo el requerimiento divino, no a satisfacerse él. Lo único que él en persona no sufrió el dolor que sufrió la víctima. Pero Dios lo ve como si lo hubiera sufrido. La misericordia y la gracia. Por eso usted entiende el texto que dice que el que no pierda su vida por causa de él, el que protege su propia vida, la perderá, y el que la pierde, la ganará. Porque ¿cuál es la vida nuestra? Se refiere a esa identidad que el mundo nos ha dado, que es falsa. Porque después que el pecado entró, usted y yo nacimos con una identidad falsa y con una falsa vida. La Biblia dice que estamos muertos. Cuando usted viene a Jesús, usted pierde esa vida vieja, esa falsa identidad, y adquiere la nueva identidad, que fue la que Dios diseñó desde la eternidad en Cristo Jesús.
Necesitaríamos tiempo para explicarle esto, pero le estoy dando un ejemplo para mostrarle a lo que voy. Entonces, note bien que el altar, el diseño original de Dios, es pro agrado a Dios porque se está satisfaciendo un requerimiento divino. Yo quiero tener relación contigo, quiero comunicarme contigo, quiero que comulguemos, pero en tu condición no podemos. Entonces yo hice una provisión temporal de una víctima para que esa víctima sea como si fuera tú y yo seguir te dando vida y seguir comunicándome contigo. ¿Lo entienden? Entonces, lo tercero en el altar, primero es el agrado, pro agrado, después pro vida. Y lo tercero, amado, es obediencia. Obediencia. Dios jamás va a aceptar una ofrenda que no sea aceptada con un corazón, que no sea entregada con un corazón obediente. Por eso cuando Saúl entregó el sacrificio, Samuel le dijo que la obediencia era mejor que sacrificios. ¿Lo han leído? Diga, pro agrado, pro vida, pro obediencia. Es el diseño de Dios en Cristo Jesús. Esas tres satisfacciones se la dio el Hijo al Padre. Y toda adoración, todo altar tiene que estar orientado para que sea un altar original y real. El diseño de Dios tiene que contener esos tres elementos. Lo primero en un altar real es que Dios sea agradado. No yo, Dios. Lo segundo es que Dios sea agradado. Porque el sacrificio es para el agrado. La muerte de la víctima que me preserva la vida es para el agrado. Y lo tercero es que Dios sea agradado. Porque la obediencia es agrado. Nótelo bien. Porque eso no es lo que se está predicando en la mayoría de las plataformas religiosas. Se ha pervertido el diseño, se ha dañado el altar y se ha dañado el culto y se ha pervertido el concepto de Dios y el concepto de la iglesia. Y Dios lo hizo así y es así. ¿Por qué? Porque Dios sabía que hay un falso diseñador. Hay una competencia, hay un diseño que compite desde allá. Cuando Lucifer se rebeló, Dios sabía que él tenía que celar su diseño. Él tenía que ser adorado y proveerse de un culto en la tierra que preservara su diseño, porque hay una competencia entre dos tipos de altares. Y eso fue lo que pasó entre Caín y Abel. Caín era la competencia. Abel era el diseño original. Eso fue lo que pasó con Nimrod. Nimrod fue la competencia. Abraham fue el diseño original. Porque cuando usted lee todo eso en la Biblia, hay una lección del Espíritu en un hilo histórico para que la iglesia despierte y entienda que no podemos darnos el lujo de descuidar el diseño y de adorar a nuestra manera y de darle culto a Dios como nos lo enseña el hombre o el sistema, una denominación o la religión, sino como Dios se ha revelado. Hay un precio que pagar, cuesta mantener el diseño. Porque un ministerio orientado a satisfacer a Dios no va a contar con el agrado de todos los humanos, sino solo los que son de Dios. Uno fue el altar donde sacrificó Saúl y otro fue el altar donde sacrificó David y Samuel. Uno fue el altar donde sacrificó Roboán y otro fue el altar en donde sacrificó Jeroboam. No fueron los mismos. Amados míos. Y vemos eso. Uno fue el altar en donde sacrificó Jesús y otro fue el altar en donde sacrificaron los pervertidos sacerdotes y religiosos de su tiempo.
Uno fue el altar en el que adoró la iglesia y otro fue el altar en el que siguieron adorando los que pervirtieron el diseño. Uno fue el altar en el que adoraron los apóstoles y otro fue el altar en el que adoraron los sacerdotes paganos. Y volviendo allá atrás, se me quedó alguien importante. Uno fue el altar en donde adoró Elías y otro fue el altar en donde adoraban los que seguían la cultura de Jezabel. Entonces usted tiene que saber en qué altar está adorando. Usted tiene que desempolvar el diseño y ver si está ajustado al diseño que es en Jesús. O usted está adorando en su propio diseño. Nosotros hemos visto también a través de la serie de exposiciones que Dios nos ha entregado, que Dios a través de la historia levantó altares en lo físico. Cuando creó, hizo un huerto en el Edén y allí estaba el altar que era el punto de encuentro donde Él se comunicaba con su criatura, con Adán. Después vemos al pasar el tiempo que Él enseñó a su pueblo a edificar altar, pero Él escogía el lugar y le entregaba el diseño, cómo eran que tenían que hacer el altar, donde iban a sacrificar las víctimas. Un punto, Él decía: en el lugar que yo escogiere para encontrarme contigo. La tipología en el Antiguo Testamento. Luego construye un tabernáculo y le hace un lugar santo y un santísimo. Había un altar en la entrada donde se presentaban los sacrificios, pero había uno en el interior que era el altar del incienso, que era de oro. El de afuera era de bronce, pero el de adentro era de oro santo. Diga, el de afuera era de bronce, toques el corazón, pero el de adentro es de oro. El incienso es aquí que se quema. La tipología del Espíritu. Luego se construye un templo análogo al diseño del tabernáculo, y lo mismo. Y así ese templo sufrió, fue derribado, fue restaurado. Y luego el Señor trae la revelación que Él aspiraba el templo de nuestros cuerpos. Él aspiraba el santísimo de nuestros corazones, y en Jesús se revela el diseño. Ahora somos nosotros el templo. El Espíritu es el sumo sacerdote que ministra en el santísimo de nuestros corazones, y es el Espíritu el que está entregándole al Señor, quemándole al Señor el incienso, quemándole las alabanzas, quemándole todo lo que le damos, le entregamos dentro de nosotros. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo lo hizo? Él lo anunció desde allá. Muchos no lo entendieron. Cuando Él dijo: voy a sacar de dentro de aquellos a quienes voy a elegir el corazón de piedra, y le voy a diseñar uno de carne, uno blandito, suave. Y voy a escribir mis leyes dentro de sus corazones, y voy a poner mi espíritu dentro de ellos para que puedan caminar en mi diseño, para que puedan permanecer. Diga, un trasplante de corazón. Usted sabe que todo el que ha nacido de nuevo ha recibido junto con el nuevo nacimiento un trasplante de corazón. Te sacó el corazón dañado que el diablo dañó, que se endureció de piedra desobediente. Te sacó el de Adán, el del hombre viejo, y te implantó el de Cristo. Para que lo adores conforme a su diseño, para que le dé las ofrendas que a Él le agradan, para revelarte su sentir, para que ya no sea por religión, por estructura humana, ni por interés carnal y humano, ni por intenciones mezquinas de hombres pervertidos, sino para que sea conforme al sentir de su espíritu. Entonces, al tener ese corazón de Jesús, vas a adorar como Jesús. Te vas a acercar como Jesús. Vas a adorar en los tres elementos: pro agrado, pro vida, amado, pro obediencia.
Para que sea el Padre el todo y en todo en mi adoración. Para que sea el Padre el todo y en todo en mi alabanza. Para que sea el Padre el todo y en todo en mis ofrendas. Y ese es el propósito de la iglesia. Él no puede ser el todo ahí afuera porque no tienen el corazón trasplantado del Hijo. Pero aquí adentro en su iglesia el Señor tiene que ir siendo el todo para nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Diga conmigo: un altar vacío, lleno de cenizas y de levaduras, es evidencia de un falso diseño. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Voy a ilustrarles la realidad que estamos viviendo. Quiero concluir esta parte de Abel hoy, del altar, el diseño del altar, con esa porción. Vamos a ver algo bien sensible. En Segunda de Reyes, capítulo 16. Que nos va a ilustrar la realidad que está viviendo la iglesia y nos va a abrir los ojos sobre algunos puntos fundamentales. Segunda de Reyes 16. Pido al Señor que en su gracia bendita me ayude para poderles comunicar lo que Él ha sembrado en mi corazón de una manera correcta. Dice verso 10 en adelante. Dice así: el rey Acaz, no es Acab, Acab era el de Jezabel, allá el otro, en tiempos de Elías. Este es Acaz con Z. Fue a Damasco al encuentro de Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Y cuando vio el altar que estaba en Damasco, el rey Acaz envió al sacerdote Urías, ¿qué? El diseño y el modelo del altar, conforme a toda su construcción. El sacerdote Urías construyó el altar de acuerdo con todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes que el rey Acaz volviera de Damasco. Cuando el rey volvió de Damasco y vio el altar, el rey se acercó a él y ofreció sobre él un holocausto. Note bien aquí el 13. Quemó su holocausto y su ofrenda vegetal. Derramó su ofrenda líquida y esparció la sangre de sus sacrificios de paz sobre, dice el altar, pero es sobre su altar también. Porque note bien ese texto. Si usted se construye un altar conforme a su propio diseño, usted va a tener que inventar sus ofrendas. Porque Dios no se revela ni se manifiesta en un altar ajeno. Esto le muestra a usted, primera aplicación, lo que está pasando. ¿Por qué en muchos ministerios se están entregando ofrendas ilegítimas, equivocadas, mundanalizadas, modernizadas? Porque ellos se han construido su propio altar. Entonces, donde no se honra el diseño de Dios, no hay revelación de Dios. No se puede adorar en la revelación del Espíritu de Dios. Porque recuerden que un altar que Dios ha diseñado nunca estará vacío. Si no es Dios que lo diseñó, va a estar vacío. Y cuando hablo de vacío, quiero explicarle qué quiero decir con vacío. Un altar puede tener muchos rituales
pero puede estar muy vacío de Dios. Un altar no está lleno porque se hagan ritos, porque hayan actividades. Un altar está lleno cuando hay presencia manifiesta de Dios. El que entiende a Dios, el que se le ha revelado la intención de Dios en su altar, no se va a conformar con activismo, va a querer presencia. Manifestación de su persona. Un altar, por más actividades religiosas, por más ritos que pueda tener un altar, si Dios no se manifiesta, si Dios no se presenta, porque es un punto de encuentro, está vacío. Diga, un altar de Dios solamente está lleno cuando Dios se manifiesta. Pero si tú tocas el diseño, perviertes el diseño, innovas el diseño, cambias el diseño, vas a tener que también diseñar tus propias ofrendas. Pasó con este rey. Él edificó su altar para él tuvo que presentar sus propios sacrificios. Verso 14. El altar de bronce que estaba delante del Señor, ¿qué hizo él? Él lo quitó de delante del templo, de entre su altar y la casa del Señor, y lo puso ¿a dónde? En el lado norte de su altar. Él dice, no, espérate, el nuevo mío, ese tiene que estar primero. El antiguo tiene que ir después. Miren qué atrevimiento, porque esto es lo que pasa, que Dios le concede a muchos la autoridad y le da una posición y una función, le confía su heredad y se les daña la cabeza, se atribuyen autoridad que ellos no tienen para cambiar las cosas de Dios a su antojo y hacer con lo de Dios lo que a ellos les da la gana. Y eso pasó con este rey Acaz. Mal usó su autoridad. Él se adueñó. Entonces, lo puso al lado norte de su altar. Luego el rey Acaz dio orden al sacerdote Urías diciendo, en el altar grande quema el holocausto de la mañana y la ofrenda vegetal de la tarde, así como el holocausto del rey y su ofrenda, el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y su libación. Esparce sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será mío para que yo determine. Y el sacerdote Urías hizo conforme a todas las cosas que le ordenó el rey Acaz. El rey Acaz también desmontó los marcos de las bases de las pilas móviles y quitó de encima de ellas las pilas. También bajó la fuente de encima de los bueyes de bronce que estaba debajo de ella y la puso sobre el pavimento de piedra, asimismo a causa del rey de Asiria. Mire quién estaba detrás de todo esto. O sea, este hombre, por conseguir, note qué era lo que estaba pasando. Este hombre se olvidó de agradarle a Dios, de llevar a cabo su gestión como rey al agrado de Dios. Y por buscar la protección del rey de Asiria en contra del rey de Siria y del rey de Israel, que lo iban a atacar, lo iban a invadir, y el rey de Asiria lo protegió. Él le pagó. Y los reyes en aquellos tiempos
por sus creencias que tenían en sus dioses que los ayudaban, algunas de las exigencias que le ponían a los reyes aliados cuando le pedían protección era no solamente que le pagaran tributos, sino también que imitaran su adoración, que adquirieran sus dioses, que se sometieran a sus divinidades, porque no era simplemente una guerra entre dos ejércitos humanos, se consideraban la guerra entre dioses. Y el ejército que vencía es porque su Dios le dio la victoria. Entonces, parece que el rey de Asiria le puso condiciones, le dijo, cambia tu altar, adapta tu altar, para que podamos trabajar juntos y yo te voy a seguir protegiendo. No solamente me dé oro, plata, sino también modifica el altar. Entonces, el altar de Damasco, que era del reino de Siria, y el altar de Asiria eran muy semejantes. No había diferencia. Porque a diferencia del altar de Dios, todos los demás altares eran réplica de un imperio contra otro, eran altares que se asimilaban, eran dioses heredados, que cuando un rey no podía más que el otro los sometía, él metía en el panteón de su dioses los dioses del otro. Pero Dios dice, en el caso mío no, aquí tú no me metes otro. Dice, mi altar y mi culto es único, esto es exclusivo, eso no se toca. Dice, tú lo derribarás, lo quemarás, lo desaparecerás del mapa. Si yo vencí al mundo, si yo venzo al mundo, el mundo tiene que adaptarse a mi diseño. Yo no necesito el del mundo. Yo quemo y destruyo el del mundo. El mundo no tiene que entrar a mi santuario. ¡Ay, santo! Amado, pero un ministro, un hombre de Dios tiene que tener pantalones y correa bien apretada. Tiene que ceñirse de la verdad para poder mantener ese principio. Porque ofertas vendrán, innovaciones vendrán, cosas modernas vendrán, cambios vendrán. Y si uno no está bien empantalonado en Cristo, si uno no está bien ceñido de la verdad, el enemigo te va a agarrar y te va a llenar la cabecita como hizo con este rey. Y tú vas a inventar con el diseño que no debes tocar, que tienes tú que obedecer y llevar al pueblo a obedecer ese diseño. Pero si tú en esto lo que estás buscando son tus conveniencias, si tú en esto lo que estás buscando son tus intereses, tú no estás buscando llevar un pueblo a Dios, tú no estás buscando el agrado de Dios, tú no estás buscando ser fiel al propósito eterno al que Dios te ha llamado, sino cumplir tus falsas ambiciones y tus falsos sueños, entonces tú vas a cambiar el diseño. Entonces Dios no te va a revelar más. La presencia va a dar el paso atrás y tú vas a tener que tú mismo inventarte tus ofrendas. Porque se te va a ir la luz. Y así andan muchos, a oscuras. Y como no ven en el mundo espiritual lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere, ya la palabra para ellos ha cambiado, su mensaje ha cambiado. Ellos no ven lo mismo que veían antes la palabra, pero no es porque ellos quieren o no quieran, hermano, es que el entendimiento se le nubló. Entonces, el rey de Asiria estaba detrás de todo eso. Satisfacer los requerimientos del hombre. Amado. En lugar de seguir confiando en Jehová. Verso 18. Asimismo, a causa del rey de Asiria, quitó la casa del Señor, el dosel para el sábado que habían hecho en la casa y el pasadizo exterior del rey. Los demás hechos de Acaz, las cosas que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Ahora después, usted va a ver que
Ezequías fue diferente. Cuando Ezequías subió, no voy a leerlo todo porque necesito administrar el tiempo. Él dijo, bueno, era mi papá. Él era mi papá. Es verdad, y yo heredé su reino, pero yo no tengo que seguir haciendo lo que él hizo. Yo tengo que volver al diseño original. Santo. Escuche esto. Mire. Por ningún lado se ve un profeta aconsejando a Acaz. Todo lo contrario, él le mandó al sacerdote y el sacerdote le obedecía, cámbiame esto, y él cambiaba, y ella cámbiame esto, porque ese sacerdote estaba pagado, estaba sostenido, tenía una botella de Acaz ahí, de Acaz. Estaba bien tratado estaba ese sacerdote ahí, porque ese era el problema. Pero cuando usted ve a Ezequías, Isaías lo agarró. Yo me imagino que Isaías vio todas las barbaridades que estaba haciendo Acaz y dice, yo voy a bregar con el hijo para cuando este loco se muera, que el hijo suba, haga una limpieza. Y lo discipuló, parece. Cuando usted ve, es Isaías el que está constantemente ahí con Ezequías. Que no tenemos tiempo para leer eso, bien lindo, bien tremendo. Y Ezequías obedeciendo a Isaías. ¿Y qué hizo? Él derribó todo lo que hizo el papá, limpió. Y mira algo que dice aquí. Verso 13 en adelante, del 17 ahora. Pasa al 17. Tengo que administrar bien esta lectura, porque es un poco larga. Dice, el Señor advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que mandé a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron. ¿Qué hicieron? No obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. También desecharon sus leyes y el pacto que él había hecho con sus padres y sus amonestaciones con que los había amonestado. Fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y mire qué dice la versión mía, imitaban. ¿Qué hacían? Imitaban. Dice la versión mía. Algunas versiones dicen fueron tras, en pos. Cuando usted lee esa palabra, ir en pos, tiene que ver con imitar, hacer lo mismo. Cuando Jesucristo decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él no está diciendo simplemente que él quiere un grupo de gente dándole aplauso y siguiéndolo y simpatizando por él. Jesucristo está hablando, imítenme, aprendan a hacer lo que yo hago, sean como yo. Eso significa ir en pos. Por eso las condiciones son duras, niéguese. Porque usted no puede ir en pos de mí siguiendo siendo usted. Usted tiene que ser como yo. Hay que entenderlo. Aquí, por eso la palabra en el original hebreo aquí, en el Antiguo Testamento, se traduce tanto, fueron en pos como imitaron. O sea que ellos dejaron a un lado el diseño de Dios, la cultura jehovita, que es como se le llama, la cultura de Jehová en la adoración, y abrazaron culturas extrañas imitándolas. Como ustedes dicen hoy en nuestros tiempos modernos o postmodernistas, muchos justifican sus prácticas extrañas en la iglesia diciendo, no, hay que redimir las artes del mundo, hay que redimir el dinero del mundo, hay que redimir, y usan la palabra redención de acuerdo a su malvado corazón, su ambicioso corazón. ¿Dónde habla la Biblia de redimir dinero? ¿Dónde habla la Biblia de redimir arte? ¿Dónde habla la Biblia de redimir? Hay que redimir la política. ¿Dónde habla la Biblia de eso? La Biblia habla de redimir al hombre del pecado. Y redimir es redimir. Cuando el Señor redime a alguien,
todo lo pagano, todo lo mundano, se lo va limpiando, se lo va quitando. Dios no le dijo a ellos: rediman sus altares, rediman sus cultos. No, destrúyanlos. En la redención se da un rescate y se da una destrucción. Todo lo que no es diseño de Dios va a ser destruido. Porque Dios no se va a revelar ni va a operar en un diseño extraño. Dios se revela y opera en el de Él. Y Jesucristo vino a restaurar el diseño original de Él, no a redimir el del diablo. Él no vino a redimir lo de Satanás. Él vino a destruir todo lo que es semilla satánica. Déjense de eso. Limpien la iglesia. Límpiense. Lávense con el agua de la palabra. Tantas cosas extrañas. Tienen al pueblo de Dios engañado. Por eso la iglesia hoy, como sal insípida, está siendo hollada por los hombres. Porque están intentando redimir el mundo con el mundo. Quieren ganar el mundo, mundanalizando lo de Dios, lo sagrado. No les ha amanecido. Dios no nos ha llamado a imitar lo del mundo. Este hombre llegó allá a Damasco, a Caz, y vio ese altar impresionante. Y dijo: búscame uno de tus ingenieros que me dibuje aquí, que me lo pinte igualito, que lo voy a poner allá. Y se metió en rojo cuando innovó lo que no necesitaba ni ser innovado. Diga: lo que Dios diseña no necesita ni ser innovado, ni ser mejorado, ni ser restaurado. Necesita mantenerse original como Él lo ha hecho. Ser mantenido, ser celado, ser preservado. Porque no fue Dios que se equivocó. Fue el diablo el que se equivocó. Y son los hombres los que se equivocan. Dios no se equivoca. Entonces tú quieres mejorar lo que es perfecto con tu imperfección. Tú quieres mejorar o cambiar lo que está correcto con tu incorrección, con tu equivocación. Imitaban a las naciones que estaban a su alrededor, de las cuales el Señor les había mandado no actuar como ellas. Oiga, abandonaron, verso 16, 17, 16. Todos los mandamientos del Señor, tiraron su diseño por la borda del Señor su Dios. Se hicieron 2 becerros de fundición, ya no uno solo como allá en el desierto, ahora se hicieron 2 becerros de fundición y un árbol ritual de acera. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Y mire que triste, hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron los encantamientos y las adivinaciones y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo ¿a qué? A ira. Y después al final en el 23 dice: fueron llevados cautivos. Mire, el mismo Acaz sacrificó a su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Elías ve eso, él dice: yo no quiero que Ezequías sea así. Cuando usted ve, Ezequías derribó, hizo una limpieza. Y usted va a ver la diferencia en la gestión de Ezequías, aunque al final cometió un error que le costó su final, que fue enseñarle a los mensajeros de Babilonia su riqueza y todo, y el Señor lo castigó por eso. Pero aparte de eso, usted va a ver que ese hombre dependía tanto de Dios, que él rompió, le dijo, se le reveló al rey que su papá le pidió apoyo, se le reveló y dijo: yo no necesito tu apoyo, yo tengo a Jehová. ¿Por qué? Porque, amado, si él restaurar el altar implicaba
romper las condiciones del rey que le daba apoyo. Entonces, oiga esto, porque es que mire, esto hay que leerlo como si usted estuviera ya a meterse en la historia y vivirlo con ellos. Conocer cómo eran las vueltitas en esos convenios de reyes para un rey cubrir y defender a otro. Igual que hoy, te ponían condiciones. Y una de las condiciones era: renueva tu altar, cambia ese altar que no es de nuestro Dios. Tiene que poner o integrar a tu panteón nuestro altar. Porque mi Dios, para poder protegerte, tú tienes que adorarlo. Porque Él es el que me ha dado lo que yo tengo. Entonces, cuando Ezequías se rebela contra el rey de Asiria, pienso que la condición fue, la razón fue porque yo no puedo seguir en amistad ni recibiendo ese apoyo, porque yo voy a cambiar el altar, yo voy a hacer cambios. Y yo sé que cuando yo comience a renovar y a quitar todo lo que puso mi papá, ellos se me van a levantar. Entonces, rompo con ellos para agradarle a Dios. Diga conmigo, rompo con ellos para agradarle a Dios. Santo. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Cuando tú has creado convenios, cuando te has comprometido, no importa hasta dónde, y llega un momento que el profeta te dice: estás perdiendo lo mejor por lo menos mejor, por lo que no sirve. Estás desviado. Y tú, en humildad, Señor, porque tú sabes que tú estás ahí para llevar el pueblo a Dios, para que Dios gobierne y se revele a su pueblo. Tú sabes que sin la presencia de Jehová no somos nada. Y tú dices: prefiero romper el vínculo, los convenios, para volver a lo de Dios. Y el Espíritu te dice hoy: no temas romper todo lo que haya que romper para volver al diseño de Dios. Rompió, se le reveló, dijo: no necesito más. Y trabajó y tumbó todo. Entonces usted ve cómo Dios se movía con Ezequías. A Dios le agradó que le devolvieron su altar. Y este hombre, cuando vino la invasión y le mandaron una carta amenazando, ¿lo que hizo él con la carta? Se fue a donde, diga, al altar. Señor, aquí está, mira lo que está diciendo ese bocón, que nos va a desbaratar, Señor, encárgate de él. Tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de... ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó un ejército de ángeles y acabó con todos esos muchachitos. Barrió el ejército enemigo. Después se enfermó Ezequías. Y Ezequías va a Elías y le dice: órale a Jehová que me prolongue unos días más. Mire la diferencia entre el altar de Acaz y el altar de Ezequías. Que me prolongue unos días, porque yo le he sido fiel. Yo merezco que arregla tu casa, que vas a morir, pero dile que me dé unos 15 añitos para arreglar mi casa. Mentira, era que quería seguir gozando un poquito más con el Señor. Y fue al Señor Elías: Señor, Padre, Jehová, tú sabes que este hombre ha obedecido tu palabra. Él se ha sujetado a tu diseño. No es perfecto, tiene fallitos todavía, pero tú sabes que él tumbó todas las porquerías que puso y lo llamó Nejustán, cosa que no sirve para nada. Señor, concédele otra vez, así como le contestaste la cartita ya cuando te oró. Y dice que el Señor hizo retroceder la sombra y le prolongó 15 años más. Dele un aplauso. Usted ve. Amado. Lamentablemente, después le enseñó los tesoros a quienes Dios no quería y el Señor lo quitó. Pero hermano, no podemos negar que el altar de Ezequías fue diferente al de Acaz. Y que la relación de Ezequías con Dios fue diferente porque oyó al profeta. Se dejó llevar al diseño. Pero ¿sabe qué hacen muchos hoy? Aborrecen y se hacen enemigos de quienes lo quieren llevar al diseño original.
por seguir en el diseño equivocado, porque andan detrás de sus propias ambiciones. No andan detrás de Dios ni de lo de Dios. Ellos quieren un altar a su manera y para su beneficio, no un altar que tenga los tres elementos: agrado, provida y obediencia. No quieren morir para hallar vida. Amén, familia. Amén. Entonces aquí vemos esta gran diferencia. Después usted tendrá el tiempo para leer esos capítulos, porque el tiempo se nos ha ido veloz. Por la Santa Cena tenemos que administrar mejor el tiempo, pero es importante entender, amado, la diferencia. Por eso vaya conmigo ahora a Primera de Corintios. Ahí nos vamos a quedar por esta mañana y en la tarde continuaremos para que vea algo tremendo en la tarde. Primera de Corintios 3, hablando del altar del diseño original en Cristo, que es la iglesia y que somos nosotros. Primera de Corintios capítulo 3. Pablo, mirando lo que habían hecho los corintios con el altar y lo que estaban haciendo algunos falsos apóstoles que fueron a dañar la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3. Verso 9 en adelante. Vamos a ir desde el 9 en adelante. Mucha atención. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Mire, Pablo, mire acá. Ustedes saben que los corintios estaban idealizando a los líderes, casi endiosando. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, la iglesia la habían fracturado. El culto ya no era el culto que Pablo dejó cuando estuvo con ellos, que plantó la iglesia. Todo estaba, amado, vuelto un etcétera en la iglesia en Corinto. Y Pablo le envía las cartas, le escribió 3 cartas, una de ellas no aparece aquí, aparecen 2, para llevarle al diseño otra vez. Entonces, Pablo aquí hace aseveración, dice: mire, nosotros lo que somos es colaboradores. Nosotros no podemos alterar lo de Dios. Nosotros estamos aquí para hacer lo que Dios nos dice. Porque si yo lo llamo a usted para que usted me ayude, entonces usted quiere tomar mi lugar y cambiar lo que yo estoy haciendo. Entonces yo esa ayuda no la quiero, me desayuda. Ya usted no es un colaborador. Entonces el colaborador es un colaborador. Tiene que hacer y mantener lo que la persona con quien está colaborando le dice. Usted ha vivido esa experiencia que usted llama a alguien para que lo ayude y lo que quiere es tomar el mando y removerlo a usted. Y Pablo estaba clarito en eso. Hay muchos ministros que han perdido eso. Ellos ya no son colaboradores, ellos le están dando consejos a Dios. Y por eso la iglesia está como está. Y Pablo dice: ¿quién fue su consejero? Nosotros tenemos que dejarnos aconsejar por él, no aconsejarlo a él. Muchos se atribuyen, le dan órdenes al Espíritu Santo. Le dan órdenes al Espíritu Santo. Y usted lo ve que descaradamente lo hace. No, hermano, ven acá. Él es que te da orden a ti. Pablo dice: somos colaboradores de Dios y ustedes son edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima. ¿Qué hace un perito arquitecto? El perito arquitecto es el que desarrolla la obra de acuerdo al plano que se le pone en la mano.
no es el diseñador. Es el que ejecuta el diseño. Y dice, yo puse el fundamento, dice Pablo, y lo puse como Cristo me lo entregó. No le añadí ni le quité. Ahora el que edifica encima, mira a ver cómo lo hace. No se pongan a innovar y a arreglar y a cambiar y cosas, porque eso es lo que están haciendo. Y mire cómo tienen la iglesia. Ustedes saben que dice, yo sembré y Apolos no tenía que ir a sembrar a Corintio. Tenía que ir a regar lo que Pablo sembró. El problema es que si Pablo siembra y Apolos dice, no, esa matica está mal sembrada, arranca eso, vamos a sembrar otra. Bra. No, usted moje. No cambie el sembrado, moje lo que está sembrado. Usted se imagina que yo aquí, Dios me da la gracia y la honra a través de mi pastor y me da la confianza, y que yo en lugar de mojar comience a arrancar y a sembrar. Aquí yo tengo que mojar, los ancianos aquí tenemos que mojar lo que Dios ha sembrado a través del pastor. ¿Entiende? Si no, el diseño, y es lo que ha pasado con muchos, amados. Miren, es crítico, no solo en Corintios, es el diablo, es la competencia del falso diseño. Si usted se pone a ver, porque los cristianos de ahora, los cristianos modernos ahora, y voy a cerrar con esto ahora porque no me puedo meter ahí todavía, más tarde, pero miren, si usted estudia el cristianismo de unos 20, 25 años atrás, cuando yo me convertí, tenía 14 años, yo viví esos tiempos, cuando la alabanza era alabanza, cuando la predicación de la palabra era la locura del evangelio, no los entretenimientos y la charlita de agua dulce, agua melado que le están dando ahora a la iglesia, los purgantes que le están metiendo a la iglesia. Cuando se predicaba y se celaba el diseño. Pero después, cuando comenzaron a venir la ola del mercadeo de las adoraciones, que se comenzaban a cotizar los artistas cristianos, que comenzaron a firmar con disqueras del mundo, que comenzó a venderse los CD, y la tecnología agarró y se comercializó la alabanza, el nivel de la espiritualidad. Usted ve unos adoradores que no tienen nada que envidiarle a los rockeros y a los del mundo. Y usted dirá, este pastor está como medio religioso, ya está como medio legalista. Usted puede llamarme lo que usted quiera. Mi compromiso no es con usted, es con Dios. Y yo lo seguiré diciendo, lo seguiré predicando, porque cada día le doy gracias a Dios. Vivo eternamente agradecido, me quebranto, estoy llorando muchas veces con las alabanzas. No es porque yo haya venido aquí y a mí se me dé un salario, sino que Dios me dio un medio donde todo el mundo me puede oír y puede oír la palabra de Dios. Eso es lo que a mí me apasiona aquí, que yo tengo una plataforma que Dios me ha dado para llevar su palabra y muchos la puedan oír. Porque da ganas de llorar, da ganas de no sé qué, hermano, y ver lo que está pasando con lo de Dios en el mundo. Y no se trata de mí, ni de Radamés, ni de nadie. Se trata del propósito eterno de Dios, el diseño de Dios. Escuche los signos para que usted vea. Los signos antiguos, escuchen los signos. Para que usted vea esos signos, los que dicen, cómo se cantan. No es las líricas sensuales que le han metido letras cristianas y música cristiana de hoy. No es la competencia en los estrados públicos de los artistas y adoradores cristianos famosos de hoy. Mire dónde se han ido los que empezaron esta onda. Mire dónde están. Que Dios tenga misericordia de ellos y los regrese al diseño original.
Desde que comenzó a venderse la palabra, desde que comenzó a venderse la alabanza, desde que aparecieron los famosos conciertos y todas esas cosas, se fue el diseño a pique. Y estamos sufriendo la consecuencia. Que un mensaje como esto es extraño. Es extraño. No se imagina usted cuántas personas van a los medios y comienzan a escuchar un mensaje, y si no va de acuerdo a la onda que le gusta, lo quita. Siéntate y escúchalo. Si comenzó a darte duro, si ese mensaje te comenzó a hablar, te comenzó a confrontar, escúchalo hasta el final. Que tal vez Dios te va a liberar con ese mensaje. No lo deseches porque no esté a tu agrado. Y yo te reto, el mensaje que te confronte, el mensaje que te dé duro, es el que tú tienes que escuchar completo. No el que te gusta. Porque el que te dice lo que te gusta oír siempre no te lleva a Dios. Abel agradó a Dios. Pero hay mucho ahí, hermano. Tenemos que volver a ese espíritu, a ese altar, a ese diseño. Es el de Cristo. Entonces, un altar vacío, aunque tenga muchos ritos, está vacío, aunque tenga muchos ritos. Es señal de un falso diseño. Hay que revisar el diseño, nuestras motivaciones. ¿Por qué adoro? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué le doy culto? ¿Por qué hago lo que hago para Él? ¿Qué es lo que me atrae de Dios? ¿Qué es lo que me atrae de Dios? Señor, ¿qué es lo que me atrae de ti? Tiempo de preguntarnos eso. ¿Qué es lo que me atrae de ti, Señor? Pregúntatelo, amado. Oremos al Señor. Señor, por tu gracia podemos conocer, entenderte y hablar sobre estas cosas. Por tu gracia, por tu gracia. Podemos discernir, Señor, por tu gracia en Jesús. Y podemos tener, Padre, ante nosotros la revelación de tu diseño. Y podemos mirar los errores de aquellos que se desviaron por sus malvados corazones para no hacer lo mismo. Y pedirte que nos guardes, que nos libres y que nos mantengas en el camino correcto, que es la vida que te agrada en Jesús. Una vida en Cristo que esté orientada a agradarte solo a ti, Señor. Danos la capacidad, la madurez, la sinceridad y la franqueza de preguntarnos, mirarnos al espejo de tu palabra y preguntarnos hoy, Señor, ¿qué me atrae a ti y a lo tuyo? ¿Qué me hace que yo cierre mi puerta y doble mis rodillas? ¿Son mis intenciones, mis intereses? ¿O eres tú, tu plan eterno, tu propósito eterno con mi vida en Jesús? ¿Qué hace que yo tome este sagrado libro y abra sus páginas, cierre mis ojos y te pida, abre mis ojos a tu luz para que yo vea las maravillas de tu ley, para que yo pueda guardar en mi corazón tu ley para no pecar contra ti, para que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, para yo poder caminar en tus caminos, no en los míos propios? ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué es lo que me lleva a abrir ese sagrado libro con un corazón tierno y obediente, manso y humilde?
con un espíritu de obediencia, dispuesto a cambiar todo lo que no te agrade? ¿Qué me atrae? ¿Qué hace que yo, aún habiendo pasado un día de cansancio, de trabajo laboral, o habiendo tenido una semana de intensas actividades, yo me arregle y me disponga de corazón para venir al culto, unirme a mis hermanos cada jueves, cada domingo, cada vez que tú lo requieras, tus jubileos y todo lo que nos has concedido como asamblea? ¿Qué hace que yo no cambie? Nada, ni aun lo que más pueda traer a mi carne, por estar contigo y adorarte con mis hermanos. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es lo que me lleva a desear que todos aquellos que trabajan conmigo te sirvan, te alaben, te busquen, a hablar de Jesús, a dar un testimonio que pueda traer a otros a ti? ¿Qué es lo que me mueve a hacerlo? A no tener temor ni vergüenza de proclamar que Jesús es el Salvador del mundo, que Él es la vida, el camino y la verdad. ¿Qué es lo que me motiva a ser fiel, a entregarte mis alabanzas, a entregarte mi adoración, mi danza, mis aplausos, a saltar para ti? ¿Qué es lo que me atrae a eso? Lo que me lleva a poder honrarte con mis bienes, Señor, y con la primicia de todos mis frutos. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es? Examíname, Señor. Y si mi altar está en una condición que necesita ser renovado, renuévame. Oh Dios, renuévame. Y que todo lo que puede estar mal dentro de mí sea cambiado. Estoy aquí, tú me trajiste hoy para escuchar esta palabra. Y yo estoy abierto, estoy abierta, estoy sensible, Señor, estoy sensible a ti. Yo me pongo sensible a ti. Yo me sensibilizo hoy a ti, Señor, para que tú me alejes de los malos caminos y me metas en el camino correcto si estoy fuera, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Yo me sensibilizo ante tu palabra en este día. Yo pongo a un lado el altar de mi orgullo, lo destruyo, quemo, consumo, llamo nejustán, cosa cualquiera, basura que no sirve. Todo orgullo, toda altivez, toda resistencia a tu verdad la echo por un lado y me aferro a tu verdad. Quiero tu diseño, quiero tu agrado, quiero tu corazón en Cristo. Porque tú me has dado el corazón del Hijo para que te dé excelencia como Abel. Para que mi vida sea, Dios mío, una vida a tu agrado. Ayúdame, Dios mío, porque sin tu ayuda yo no puedo. Yo te necesito. Renueva mi vida hoy, porque si el altar se renueva, mi vida será renovada. El altar de mi corazón te lo entrego, que es el verdadero altar, el corazón nuevo que tú diseñaste como un altar que te entiende y que te conoce para darte lo que te agrada. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.